tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista como las que hacemos habitualmente, pero en esta ocasión es a Elías Gómez. Él es el ganador del concurso de ajedrez y finanzas en su 10ª edición, en lo que ha sido la categoría general, y al que le damos la bienvenida al inversor inquieto. Elías, bienvenido y enhorabuena por ganar este año. Y será un placer además que vengas a disfrutar de nuestra ciudad, a verla y estar aquí durante el fin de semana en el Magistral Ciudad de León, que es un gran evento, 36 años ya, y bueno, pues serás bienvenido y disfrutarás mucho también en nuestra ciudad. Muchas gracias, ya tengo ganas de estar ahí. ya te queda muy poco. Una pregunta, Elías, ¿es la primera vez que participas en el concurso de ajedrez y finanzas o has participado otros años? No, es la primera vez. ¿Cómo conociste el concurso? Porque nosotros esta es la 10ª edición. ¿Cómo conociste el concurso? Bueno, yo lo había visto por encima en algunas ocasiones, tanto desde el punto de vista del ajedrez, porque bueno, soy aficionado y entro en alguna web de vez en cuando, voy viendo cosas, y luego también de algún foro de los de economía, de finanzas, en los que también veo, y de pronto tenía tiempo libre, cosa que no había tenido en los años anteriores, me llamó la atención y dije, bueno, pues voy a ver por curiosidad, y la verdad es que me resultó muy interesante. Y de eso ya que empiezas, al principio ni siquiera estaba muy seguro de si luego lo iba a hacer o no lo iba a hacer, pero dije, bueno, me inscribo y ya veremos, pero la verdad es que me resulta muy interesante. No, y además puedo decirles a las personas que nos están viendo en la entrevista que te lo has ganado, pero muy ganado, porque llegaste al desempate, 2 personas al final, preguntas, sobre todo, además has ganado por la parte de finanzas, ahora lo vamos a ver, la pregunta de finanzas era compleja y fue la que además la acertaste, de las 3 que había, 2 las acertasteis en el desempate los 2, pero la última la acertaste solo tú solo y era de finanzas. La gran pregunta es, ya nos has dicho que eres aficionado al ajedrez y que entrenas, hay que serlo, pero ¿y la parte financiera? ¿Por qué esos conocimientos tuyos en finanzas que te han hecho ganar? Pues sinceramente creo que es una historia un tanto curiosa. En el 2011 en concreto, acabé con una hipoteca de una casa en la que vivía, la vendí para mudarme a un piso, de eso saqué algo de dinero líquido y dije, ¿qué voy a hacer con ello? Y bueno, me acostumbraba, yo soy médico, y la acostumbraba a hacer estudiar y formarme. Eso sí, lo empecé a hacer por mi cuenta, empecé a leer poco a poco. Y de ahí llegó todo, y empecé a ver que la economía es una cosa que nunca me había llamado la atención y que no entendía absolutamente nada, pues ya empiezas a comprender muchos términos, la terminología empiezas a entenderla, empiezas a entender hasta mejor las noticias que dan por la televisión, y encima empiezas a ver que es útil, en este caso, para las finanzas personales. O sea, sí, yo ahora mismo tengo libertad financiera, lo que tanto se entiende o tanto se habla sobre ello. Y pues realmente a raíz de eso, de formarme, de leer, Me alegra, Elías, mucho escuchar eso que dices, porque como sabes, y todas las personas que nos siguen, mi fundación, ese es el objetivo de la fundación, ¿no? Que lleva mi nombre, que yo presido y que hacemos muchas cosas, muchos materiales, tenemos colaboraciones con centros educativos aquí en Latinoamérica, por Europa, bueno, en fin, todo lo que estamos haciendo es precisamente eso que tú dices, ¿eh? Yo llevo 30 años apostando por eso, por el conocimiento de las finanzas, de la economía en general, y que ayuda a tomar decisiones y a tener una percepción más cercana y comprensible del mundo en el que vivimos, ¿no? Por tanto, me alegra eso que dices, porque realmente es lo que nosotros representamos, insisto, en esta parte educativa, que es la que por eso hemos combinado ajedrez y finanzas, ¿no? Para coger todas esas capacidades que son tan importantes y ponerlas encima de la mesa. Así que solo puedo darte la enhorabuena una vez más, y que eres, pues, como digo, un ejemplo de aquello que nosotros decimos que se puede hacer desde edades tempranas, porque cuanto antes empiece uno mejor, pero siempre es bueno y siempre hay que empezar en algún momento, ¿verdad, Elías? Y ya dejarlo ahí para el resto de nuestra vida, porque es una constante el aprendizaje, ¿verdad? Efectivamente, yo lo veo así. Y además creo que lo importante es tener unas cuantas ideas claras. Vamos, al menos lo que yo voy viendo para el manejo, vamos a decir, de las finanzas personales, que en mi caso, que no soy profesional y solamente hablo de mí, realmente no es difícil. Ahora sí hay que tener unas ideas claras, hay que diferenciar entre propaganda, que hay muchísimas cosas, simplemente lo que nos quieren hacer es vender. Entre conocimiento y propaganda, ¿verdad? Nuestros objetivos, ponerlos e intentar llegar a ello. Volvamos un momento al concurso. Elías, ¿qué opinas de la parte de ajedrez, complicada, no complicada? Y luego ya hablamos de la parte de finanzas. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver. Ahí te voy a ser totalmente sincero. La parte de ajedrez, si lo tengo que resolver yo solo, normalmente me parece muy complicada. Lo que pasa es que doy por hecho que hoy por hoy todo el mundo usamos computadoras para todo. Entonces, claro, ya cuando empezamos a comprobarlo con computadoras, pues sale. Entonces esa parte
yo estuve leyendo las bases, en ningún sitio pone que no se puede usar. No, está claro. Más, ya digo, está claro. Cualquier gran maestro, cualquier aficionado al ajedrez, lo hace. Más que nada, más que libros, probablemente. Entonces, bueno, de ahí sale todo y intentar hacerlo solo, pero esa parte la veo curiosamente más fácil de resolver, aunque sinceramente para mis conocimientos en el fondo hubiera sido muchísimo más complicado. Si yo no tuviera tenido computadora y no hubiera podido resolverlo. Eso lo tengo claro. ¿Y en la parte de economía, qué piensas de la parte de economía? Esa parte me resultó mucho más curiosa y te voy a ser sincero, igual que lo hice con lo del ajedrez, hoy por hoy, y desde hace un tiempo que está tan de moda, por ejemplo, el ChatGPT, la inteligencia artificial, bueno, había algunas preguntas que son muy simples, que son muy lógicas, que son probablemente de conceptos, supongo, para gente joven también, a lo mejor para los colegios, pero sobre todo los casos clínicos, los prácticos, me llamaron mucho la atención. Curiosamente los metía, por ejemplo, en ChatGPT y me daba varias opciones. Me decía, bueno, tienes que contactar con un asesor, depende de lo que tú quieras, depende de los objetivos, con lo cual no se resolvían. Incluso si os puedo decir, como una cosa curiosa, en algún foro de economía en los que alguna vez entro, ha habido gente que ha metido esos mismos casos para ver lo que opinaban desde fuera, cambiándole los nombres a los casos prácticos, cosa que me llama mucho la atención. Ahora, sí creo que valoro mucho, y supongo que estamos hablando de alguna de las preguntas de la final, el que esas cosas que a la inteligencia artificial le costaba decidir, se te decía que dependiera de lo que tuvieras, desde el punto de vista lógico, cuando tienes 3 ideas claras, yo las veía bastante claras, me daban la sensación. Con lo cual es la inteligencia natural la que te ha ayudado a resolver lo que no te ha ayudado a resolver la inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, creo que también eso dice mucho de que el concurso está bien hecho. O sea, me refiero, no es solo resolverlo, poner un copia-pega de la pregunta en ChatGPT, porque no lo va a resolver, y sin embargo, si son cosas que cualquiera que entienda de economía, pues sí, las respuestas son lógicas. Te agradezco mucho estos comentarios porque son, aparte de muy útiles, refuerzan al equipo que está detrás de las preguntas, ¿no? Algo que voy a trasladarles y que además, como van a ver esta entrevista, se van a sentir agradecidos. Así que mi agradecimiento en su nombre a tus palabras, porque vamos a seguir en esa línea en la que queremos que sea la inteligencia natural la que haga que el ganador gane realmente, ¿no? Con lo cual, te agradecemos mucho toda la sinceridad y cómo nos lo cuentas, ¿verdad? Porque se trata de eso, de que sea un concurso formativo en el que seamos capaces de verdad poner en práctica estas capacidades que creemos que son absolutamente imprescindibles para el día a día. La última pregunta, Elías, ¿vas a volver a concursar el año que viene? ¿Y por qué ¿y por qué recomendarías a otros que participen en el concurso? Primero, porque se lo van a pasar bien, porque resulta muy entretenido. Segundo, porque van a tener contacto con dos realidades aparentemente separadas, como pueden ser el ajedrez y las finanzas, y ver que hay muchas cosas en común, que es cierto. O sea, sí, todo eso que decir de iniciativa, prudencia, es verdad, es que la realidad es esa. Y luego porque creo que también, tanto el ajedrez, quizá a lo mejor para más jóvenes, yo ya estoy un poco mayor para eso, creo, pero como las finanzas, muchas veces supone un reto frente a uno mismo. O bien por pereza, o bien por desidia, o bien por pensar que no se va a llegar nunca. Y no, es proponérselo y es bastante asequible para todo el mundo mejorar. Mejorar en eso y que además encima va a ser muy práctico y a todo el mundo va a venir bien, lógicamente. Pero de verdad, lo considero muy recomendable. Pues Elías, muchísimas gracias por tu entrevista, por haber ganado, por tus conocimientos de economía, por tu pasión por el ajedrez, que esto nos une, y solo te puedo decir que gracias, que nos recomiendes, que lo que buscamos es que se nos conozca como has hecho tú para poder llevar todo esto a muchísima más gente y que puedan participar, disfrutar y ganar. Tú vas a venir a León, vas a disfrutar muchísimo en nuestra ciudad, por tanto enhorabuena por todo y ahora a seguir haciendo, como digo yo, popularizando la economía y el ajedrez para que ayudemos a los demás en un mundo en el que tanta falta hace, ¿no?, el conocimiento y la inteligencia natural para salir adelante con todo lo que tenemos. ¿No te parece, Elías? Sí, pues muchas gracias a vosotros. Gracias, Elías. Siga durante mucho tiempo. Si Dios quiere, así será. Y a vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.